Lecturas atentas, lecturas en cola, lecturas pendientes. Lecturas pendientes, un podcast de conversación en torno a libros por Matías Fuentes. Personajes errantes, en el doble sentido de la palabra, que han experimentado pérdidas significativas y deambulan sin destino preciso y que se encuentran con la satisfacción en actos destructivos. Las pulsiones, el desamor y los territorios ajenos atraviesan las historias de Encuéntrame Afuera, ópera prima del premiado escritor mexicano Cristian Lagunas, con quien conversamos a continuación sobre sus búsquedas en la escritura, la relación editor-autor y, por supuesto, sus lecturas. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy emocionado de hablar contigo, Matías. Y yo también estoy muy contento. Yo creo que este programa debería llamarse, o este podcast mejor dicho, Entrevistas Pendientes, porque cuando nació el proyecto era una de las entrevistas que venía de cajón y que no la había podido hacer. Voy a poner en contexto. Yo a Cristian Lagunas lo conozco desde el año 2009. Tú tenías 15 años, calculo. Sí. Y él mandó un cuento que se llama Consumere. Lo releí ahora, antes de la entrevista. Fue bonito encontrarme con eso. Claro, hay un mundo, hay un cambio, pero Claro. desde ese entonces, obviamente ha cambiado tu escritura, pero hay ciertos elementos. Eso es lo primero que te quiero preguntar. ¿Cómo desde esa época, 15 años, ya creo que tenías claro que lo tuyo era la escritura? ¿Cómo se fue forjando ese camino hasta publicar recién en 2022 Encuéntrame Afuera, que es un volumen de cuentos? Sí, es curioso que lo menciones porque si lo pienso retrospectivamente, llevo en realidad ya más o menos 15 años también de estar escribiendo, no sé si de manera profesional, no profesional, pero sí más o menos continua. Es también curioso porque yo no recordaba ese cuento, ¿no? Que en realidad sí podría decir que es el primer cuento que publiqué en revista, en cualquier sitio. En realidad, esa fue la primera vez. Y creo que cuando tienes 15 años o 14 años y estás escribiendo, obviamente te resulta muy atractiva la idea de que una revista en Chile, como la que tú tenías en ese entonces y que fue de ese modo como nos conocimos, tenga una convocatoria abierta y que puedas enviar un texto, ¿no? Entonces, en ese momento creo que era, además de muy joven, creo que era menos consciente de lo que estaba escribiendo. Y publicar en Encuéntrame Afuera, que en realidad también considero que son unos cuentos de juventud, porque los escribí cuando tenía 22, 23, 24 años. Ahora tengo 30, entonces siento que ya pasó un rato desde entonces. A mí me gusta pensar que fue como una especie de graduación en la escritura, ¿no? Como si me hubiera pasado varios años, toda esa adolescencia, un poco como entrenando, yendo como a la escuela de la escritura, y me refiero como a la escuela en el sentido de practicar, ¿no? Y de iniciar búsquedas y de pensar en un estilo. Pero estos cuentos que tienen que ver mucho con la idea del viaje, con la idea de estar en contacto con el paisaje, me hicieron sentir como que en realidad ya era un escritor, ¿no? Como por primera vez después de mucho practicar y mucho estar como intentando. Además de eso, quisiera decirte también que el libro en realidad a mí me gusta pensar que lo empecé a escribir en Chile, porque, bueno, yo, para quienes no lo sepan, o bueno, seguramente nadie lo sabe excepto tú, hice un viaje a Chile en 2015, aunque en realidad fue el primer viaje que hice fuera de mi país, de México. Y me gusta pensar que desde entonces empezó como a forjar esta idea que luego terminaría siendo como el núcleo central de este libro, ¿no? Que es la idea de estar en movimiento, la idea de no estar en casa, no, la idea de estar un poco desarraigado. Nunca me había sentido extranjero, por ejemplo, ¿no? Y en Chile fue la primera vez que me sentí extranjero. Entonces el libro tiene que ver mucho con estos conceptos y con estas ideas. Y creo que por ahí podríamos comenzar. En ese sentido también, bueno, se agradece porque hay una mención a Santiago de Chile en uno de los cuentos, en Intemperie, pero es muy incidental, dice la... Me cuesta recordar el orden, si ya pasamos el túnel o todavía no. Josué se quedó varios días en el pueblo. Había pagado por lo menos un par de semanas. Dijo ser geógrafo, estar planeando un viaje al sur.
Todos se iban. Estábamos acostumbrados a verlos llegar, partir. Las japonesas viajarían a Santiago de Chile. La única mención a Chile. La única. Pero es curioso, pero está allí y bueno, también ese cuento, que es el último cuento del libro, ocurre en Argentina, en realidad Sí. como en un paraje muy patagónico, que fue un poco raro de pensar porque espacialmente no he estado ahí. O sea, he estado en Argentina, pero creo que no tan al sur, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con el paisaje. La idea es en ese cuento que en realidad trata de un chico que vive en una especie de hostal con su familia, termina conociendo a otro personaje con el cual hace un viaje en carretera hacia el sur, ¿no? Y hay una especie de relación tóxica entre estos dos personajes que van en un auto y hay una suerte de deseo muy intenso de este personaje por aprender con H, ¿no? Y también por aprender en el sentido de recibir un poco el mundo y este paisaje, ¿no? Y un poco como estos personajes van en una dirección, el resto de los personajes del libro también van como a distintas partes del mundo. Siempre se están perdiendo, ¿no? Yo creo que hay un poco el espíritu del viaje y un poco de esa cultura del hostal o del hostel, ¿no? Que tú también conoces. Un poco estos personajes que siempre están de paso, ¿no? Creo que una de las cosas que más me gusta es viajar y siento que este libro también lo inspiraron mucho a las personas que me iba cruzando en esos viajes, en esos espacios que son como no lugares, ¿no? Que existen pero no existen. Y personas que en realidad parece que no tienen un punto fijo, ¿no? Entonces, el personaje de Intemperie creo que también está en la búsqueda de este punto, bueno, quizá no fijo, ¿no? A propósito, bueno, partimos por el final, pero creo que la siguiente pregunta puede englobar un poco la idea de esto. Tú en una especie de crónica que tienes en la Biblioteca de México, hace referencia a una cita de Edward Luis que dice, tiene una hipótesis, que bueno, que dice específicamente, toda escritura homosexual es una escritura atravesada por la violencia. Y en este caso, claro, quizá el cuento, y invitarlos a leerlo, por supuesto, es muy violento en ese sentido por esta relación tóxica y todo lo que implica, eh, ahora que está de moda el concepto, el hecho canónico para el protagonista. Sí. Especie de como pequeño coming age, pero que se vuelve brutal y totalmente, no sé, un despertar en muchos sentidos. Y bueno, y en off también conversábamos un poco respecto como a si tú encasillas tu literatura dentro de lo que podría ser queer, qué sé yo, con todas las categorías que ahí también se puede desarrollar si bien o no al caso. Sí. Pero me gustaría un poco que desarrollaras esta tesis en base a los cuentos que están en el libro y cómo esta violencia que uno podría pensar que en realidad el contexto es el represor, familias machistas, familias también obviamente, o contextos sociales súper retrógrados, llevan un poco como a esta negación, pero acá en el caso de, más que la negación es como viene de tu propio par, de la confianza, de alguien con quien estableciste un vínculo, un nexo. Sí, me encanta la pregunta porque justo este libro que mencionas, que cito, que es un libro de Edouard Louis, un escritor francés, se llama Historia de la Violencia y es una novela que tiene que ver con abuso, ¿no? Justo con esta idea de confiar en alguien que conoces. El protagonista de este libro, bueno, conoce a alguien que termina haciéndole una cosa terrible, que le crea un trauma al protagonista que además viene de un contexto de violencia familiar. Pero en mi libro creo que esta violencia tiene que ver también justo con ese proceso de confiar en el otro, ¿no? Hay otro cuento en el libro que se llama Parques Lineales, que es el cuento inicial, digo, a diferencia de Intemperie, que es el último, donde también hay un personaje que está constantemente buscando ese contacto, ¿no? Y buscando esa especie de violencia que puede generarse a partir de ese contacto. No sé si en este momento lo pensaría del mismo modo, y creo fervientemente en la cita de Edouard Louis, pero sí creo que muchas veces ese proceso como de autodescubrimiento de una disidencia sexual puede darse desde esa violencia, ¿no?
No sé si en todos los casos, pero sí creo que hay muchos momentos en los que, claro, nadie te enseña cómo hacer esto, ¿no? Nadie te enseña cómo confiar en alguien. Entonces, creo que por lo menos hay uno o dos cuentos en este libro que están relacionados con ello. Y sobre la etiqueta, sí, ¿no? No sé si me siento cómodo como autor con las etiquetas, ¿no? A veces siento que son más como pequeñas señales de orientación comercial o académica, pero me gusta pensar que escribo libremente, ¿no? Sin ponerle etiquetas a lo que hago, y siento que eso ya viene después. Bueno, a propósito de parques lineales, te quería mencionar o hablar un poco de parques lineales porque en esta relectura que hice de Encuentra más fuera para la entrevista, lo leí en 2022. Y sí, igual me cambiaron algunas cosas, sentí que me cuajaron otras. Y claro, en este momento particular que tiene que ver con un aspecto de mi vida personal, a mí parques lineales me impactó mucho. Y también lo voy a vincular con la siguiente pregunta que quiero hacer. Uno, porque un poco es el sentido de la escritura. Este estudiante que está en Canadá como haciendo su tesis, pero que en realidad sabe que nadie la va a leer. Y que por otra parte también está en la búsqueda de su vida, de una vida o de su identidad. Y por otra parte también está llevando un dolor o una carga por que no puede ver a su sobrino. Y claro, a mí me impacta un poco esa búsqueda o esa necesidad de hacer ese ejercicio, porque quizás uno como ya padre, cis, heterosexual, etcétera, no es una problemática el hecho de, no sé, pues de vivir, convivir, de estar con mi hijo. Pero para este personaje que se asume homosexual, el estar con su sobrino le es negado y eso obviamente le causa un dolor, pero tiene que ver con un dolor que es personal, que es familiar, que es profundo, que tiene que ver también quizás con esta violencia. ¿Cómo cuaja estas tres dimensiones que te hablaba respecto al cuento y las vas desarrollando hasta el final? No voy a dar el final, pero está presente esta violencia de una manera bastante particular. Y ese cuento, bueno, creo que en realidad fue el primer cuento que escribí para el libro. Es un cuento que, como dices, ocurre en Canadá, en Montreal, que es una ciudad que visité poco después de ir a Chile, curiosamente, que me impactó mucho quizá porque fui en invierno y bueno, la temperatura en Canadá es una cosa verdaderamente demencial. Y el cuento surgió un poco a partir de las notas que tomé durante ese viaje, ¿no? Pero a partir de ello surgió también este personaje que es un estudiante de posgrado que vive en esa ciudad y que camina la ciudad en invierno de una manera muy aislada, y que también tiene este trauma familiar o este deseo de alguna manera ejercer cierta paternidad. Aunque él no es padre, creo que hay un deseo muy profundo de orientarse, de volcarse hacia el cuidado, ¿no? O de encontrarse o de identificarse en la figura de este sobrino que está ausente en el cuento. Y siento que el proceso fue muy intuitivo, ¿no? Fue un poco como preguntarme qué está buscando este personaje con esto, ¿no? Este deseo de estar con un sobrino con el cual probablemente nunca va a estar, está solo. Y bueno, no sé, una cosa va llevando a la otra, que creo que es por lo menos mi manera de pensar el cuento, ¿no? No tanto determinar como cuál va a ser ese arco o esa evolución, sino dejar que el personaje me lleve por sí mismo hacia el final, ¿no? Y en este caso un final muy violento, como dices. Quiero vincular lo anterior con algo que puede ser un poco difícil porque, claro, nos comentabas que Encuéntrame afuera son una especie de cuentos de juventud. Quizás hablar de las lecturas, películas, canciones, qué sé yo, con las cuales te alimentaste en este tiempo sería quizás una lista muy larga e interminable, pero para ti, ¿qué fue importante como para tomar orientaciones dentro de la escritura de estos cuentos? Creo que estaba pensando mucho por ese tiempo en el espacio, como la idea de dónde escribes, ¿no? Cómo produces. Y recuerdo que estaba escuchando mucho un disco de una cantante, creo que es escocesa, que se llama Katie Tunstall. Y es un disco como de folk que ella grabó en Tucson, ¿no? En Arizona. Y estaba leyendo entrevistas de esta mujer y hablaba mucho de cómo el espacio
siendo escocesa, yendo a Tucson, que hace un calor terrible, cambia también la manera de producir música, ¿no? Y cuando pensaba en este álbum, me gustaba mucho la idea de sentir que estaba escuchando el desierto de Arizona mientras las canciones iban pasando, ¿no? Y creo que un poco ese álbum fue como un punto de partida, que también fue un álbum grabado completamente en real tape, ¿no? En cintas, que para mí el equivalente sería como escribir a mano, ¿no? Como esa posibilidad de no poder alterar digitalmente la escritura, sino así como dejarte ir como en un proceso muy analógico. Y el libro en realidad lo escribí todo a mano. Fue un ejercicio muy, muy interesante. Y después, como ya del lado de la literatura, pensaba mucho en Alice Munro, que bueno, ahora es un personaje cancelado, pero en ese entonces no lo era, y que me parece una cuentista brillante. Pienso particularmente en un cuento que leí más o menos por ese tiempo también, que se llama Yakarta. Es un cuento muy, 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 muy largo, en el cual uno de los personajes, lo sabemos de una manera muy incidental, viaja a Yakarta, a Indonesia, y contrae una enfermedad muy rara y muere. Y ese dato, aunque es muy incidental en el cuento, me pareció fascinante, ¿no? Como esa idea de pensar cómo lo que está lejos o lo que está cerca, o la idea del viaje, empieza a afectar la trama y el devenir de los personajes, ¿no? Y finalmente creo que mencionaría el libro del cual viene el epígrafe de la obra, que es un libro de Rebecca Solnit, que se llama Una guía sobre el arte de perderse, que lo descubrí ya cuando estaba terminando el libro y dije, bueno, esto es, ¿no? Este es el libro que siento que se emparenta mucho con lo que quiero decir, y que es justo eso, ¿no? Perderse para encontrarse, ¿no? Como no estar en un lugar, no estar en casa, salir de viaje, pero ¿con qué propósito sales de viaje, no? Y creo que los personajes de este libro lo hacen porque tienen un dolor todos, ¿no? Están un poco como buscando resolverse fuera de sus lugares habituales. A propósito del desierto, claro, está el cuento que viene a continuación que se llama No regreses a Tucson, y no pude no pensar en otro país de David Constantine, pero claro, a diferencia del hielo, aquí está el desierto. Y también me acordé, en Febriles me acordé de Cortázar con La noche boca arriba. ¿De qué manera, bueno, quizás David Constantine no es tan canónico, pero de qué manera el canon... Creo que no. No, sí, yo también creo que no. Pero no sé, para acá viviendo al sur todo es canónico. Todo lo que venga de afuera es canónico. Pero, ¿de qué manera quizás estos referentes también dialogan con tu escritura? No sé si fueron conscientes e inconscientes, como que yo los recuerdo luego de la lectura, se me hicieron como presentes. Claro, bueno, Constantine, obviamente creo que el cuento en otro país es un poco como el cuento primo de No regreses a Tucson, ¿no? Son historias relativamente parecidas, un poco con elementos opuestos, ¿no? En su caso el frío y en el mío el calor. Y es una gran pregunta, porque justo antes de entrar a conversar contigo, venía subiendo las escaleras hacia casa y pensaba mucho en esto, ¿no? Como que cuando empecé a escribir no tenía conciencia de una tradición, ¿no? O sea, no estaba pensando como escribir para inscribirme en una tradición o para seguir una tradición. No pensaba en eso ni en la idea de política literaria, ¿no? Creo que simplemente quería escribir, y creo que ya después me di cuenta de que, claro, hay una línea que es canónica, hay una línea que no es canónica, pero yo creo que siempre están esos referentes, ¿no? En ese cuento Febriles, que es una conexión entre el México contemporáneo y el México prehispánico. Claro que remite un poco a este entrecruzamiento como Cortázar, ¿no? En La noche boca arriba, o incluso otros cuentos que intentan hacer ejercicios similares, no sé, como alguno de Carlos Fuentes podría ser. No sé si pensaba en eso tan conscientemente, ¿no? Pero creo que después ya, claro, pues establecer esas conexiones. Quizá ahora he perdido la inocencia al respecto, ¿no? Creo que ahora ya pienso más bien en términos de qué es lo que se ha escrito, ¿no? Y qué es lo que se está escribiendo, y no tanto dejarme llevar, ¿no? Extraño esa inocencia a veces. Bueno, ahí vienen a la mente dos referentes también como ineludibles dentro
de la literatura hispanoamericana, por lo menos. Bueno, Borges habla de que todos estábamos escribiendo el mismo libro y que es imposible quizás escribir algo nuevo. Quizás la manera de contarlo puede ser distinta, pero es un poco, no sé, una utopía quizás. Y por otra parte, a propósito de perder la inocencia, voy a parafrasear a Bolaño, que es más mexicano que chileno, creo. ¿Qué opinas tú? Yo siento que Bolaño es un ciudadano del mundo, ¿no? Como que, no sé, es como tan de ningún lado, pero sí, bueno, hay algo... Bueno, es curioso porque aquí se lo lee como autor chileno, ¿no? O sea, a pesar de que, bueno, o buena parte de su obra se escribió en México y también tiene que ver con México. Curioso. Sí, bueno, acá hay por chauvinismo, yo creo que se habla de que es chileno, pero él no es chileno, o es chileno de nacer. Es como Pedro Pascal. No sé si podemos decir que Pedro Pascal es Sí, chileno. claro. O sea, más allá de lo que dice su pasaporte. Pero bueno, la anécdota con Bolaño tiene que ver con que, y con la pérdida de la inocencia, que él habla de que uno de los peores oficios, los más miserables, es el de editor. No tengo la cita exacta, pero lo pueden revisar si es que alguien escucha esto, que estoy seguro que sí, en la entrevista que le hace Christian Wagner en La belleza del pensar. ¿Cómo ha sido para ti o cómo ha influido en tu manera de escribir el dedicarte ahora a la edición? Que a todo esto, claro, estás trabajando como editor en el sello de la UAM en México. Es una buena pregunta porque siento como si me hubiera pasado del otro lado, ¿no? De repente pensar en textos de otras personas que obliga un poco a ponerte en una posición en la cual piensas, bueno, ¿qué conviene para este texto? Y no tanto qué haría yo como autor, ¿no? No sé si el proceso de edición ha cambiado, o sea, o el proceso de yo ser editor ha cambiado la forma en la que escribo, porque, no sé, siento que es un poco como los dentistas, ¿no? O sea, un dentista te atiende a ti los dientes, pero ese dentista tiene que ir con otro dentista, ¿no? Entonces yo también tengo acá mi editora, ¿no? Y siento que es una relación en la cual yo confío en ella el texto, y cuando alguien confía en mí, sus textos es otra cosa, ¿no? Pero algo que sí creo es que te hace consciente de un mercado, ¿no? Y te hace consciente de un proceso de circulación de las obras y de cómo una cosa enlaza con la otra, ¿no? Y de cómo los libros están en constante escrutinio, ¿no? Y también cómo se vuelven, en algunos casos sí, en otros no, objetos de circulación comercial, ¿no? Que es otra pérdida de inocencia también. Pienso. Ahí hay un tema interesante que también se puede desarrollar respecto a la pérdida de inocencia. Tú, si bien escribes desde muy chico, publicaste no hace tanto por el Fondo de Cultura Económica, ya habíamos dicho 2022, y después por Random House, con tu novela El lado izquierdo del sol, y esto fue 2023. ¿Cómo sientes que afrontaste esta pérdida de inocencia en cuanto al ejercicio escritural? ¿Cómo te... Quizás no viene al caso hablar de autocensura, o tal vez sí, no sé, porque quizás, claro, yo puedo considerar como lector tu escritura valiente porque habla de temas incómodos respecto a la disidencia sexual. Pero a nivel comercial, ¿cómo se ve esa pérdida, o sientes tú que está esa pérdida de inocencia al publicar en sellos entre comillas grandes? O sea, bueno, Random House es grande, Sí. pero además como ganador de esto, o sea, de premios vinculados con estas editoriales. Sí, totalmente, en los dos casos, ¿no? Con mis dos libros. No sé si tanto autocensura, ¿sabes? Como que esta pregunta me la han hecho de otra forma. Alguien me preguntó una vez si mi editorial no me había censurado, ¿no? Sobre todo la novela porque, bueno, tiene un contenido sexual, digamos, como, pues ahí en algunas partes. La pregunta es muy explícito, sí. Pero no, creo que para mí era un poco como la libertad de ponerlo ahí sobre la mesa, ¿no? Y ver qué ocurría. Lo que sí creo que me ha dado un poco digamos, como rumbo editorial en el cual me he discuido, es un poco que empieces a pensar de manera más, no sé, como, no sé si me gusta la palabra comercial, pero obviamente, sobre todo como en este tipo editorial, ¿no? Que es mucho más grande, que tiene unos vínculos también transnacionales, o que tiene, digamos, como una presencia
pública o publicitaria mucho más amplia, te empiezas a pensar también desde ese modo, ¿no? Creo que cuando publiqué Encuéntrame afuera pasaron apenas unos meses y de repente apareció la novela, ¿no? Y creo que el salto obviamente fue un poco abrumador. De repente te encuentras con una cantidad de lectores que, digo, por lo menos yo nunca sospechaba que iba a tener. Y también un poco dialogando con personas con las cuales yo también pensé que nunca iba a dialogar, ¿no? Entonces, creo que algo que, como ya para cerrar la pregunta, que ha cambiado a partir de eso es que me cuesta un poco pensar que sigue, ¿no? O sea, como qué tanto te mantienes fiel un poco a la intuición artística, por llamarla de algún modo, o piensas en parámetros comerciales, ¿no? ¿Qué es lo que va a traer o qué es lo que va a vender? Otra pérdida de inocencia, ¿no? Es curioso. A propósito también del lado izquierdo del sol, que en realidad yo creo que merece otro capítulo, pero solamente quiero hacer una pregunta respecto a un cuento que se llama Deshielo, en el cual ficcionaliza sobre Greta Thunberg. ¿Cómo sientes que es una preparación para la novela este cuento? Y lo otro, ¿qué dificultades o qué desafíos o cómo fue para ti el hecho de ficcionalizar un personaje público en este caso? ¿Qué es lo llamativo? Sí, creo que es muy difícil, ¿sabes? Sí, creo que ese cuento fue una preparación para la novela. En realidad la novela lo que hago es ficcionalizar una parte de la vida de Yukio Mishima, el escritor japonés, ¿no? Tan famoso. Pero en ese momento, un día que abrí el periódico y leí una noticia, ¿no? Y la noticia era Greta Thunberg está viajando en un barco cero emisiones desde Nueva York hasta, no sé si España, con un crew muy pequeño que consiste en su padre y una pareja de australianos que son dueños de este barco y que tienen a un bebé. Creo que para ese momento estaba en una etapa de escritura del libro en la cual me quería divertir. Entonces dije, bueno, voy a hacer un cuento sobre Greta. No sé si le hice justicia a Greta, y creo que es un personaje muy complejo y que también está vivo. Entonces ahora ya es otra Greta, ¿no? Ya ha cambiado. En ese momento creo que Greta tenía 15 años o 16, pero me interesaba mucho esta idea, ¿no? Cómo es ser una adolescente que está tan en el ojo público y que al mismo tiempo está en este barco aislada, ¿no? ¿Qué podría estar pensando Greta y cuáles podrían ser las relaciones que existen entre estos personajes? Y la novela creo que la empecé a escribir poco después, ¿no? Y fue un proyecto de mucho más largo aliento, pero que también toma una vida real, un ejercicio que jamás pensé que haría. Nunca me planteé la idea de escribir una novela biográfica o un cuento biográfico, pero más bien me interesó mucho esta idea de tomar como un material biográfico ya existente, de un poco torcerlo, ¿no? Y como reinterpretarlo, que creo que es siempre lo que pasa, ¿no? Como ese encuentro con la otredad. Te quería preguntar respecto a las lecturas pendientes, qué es lo que hace honor a este podcast. ¿Cuáles han sido, o sea, cuáles son tus lecturas pendientes en este momento? ¿Ese libro que está ahí o...? Estaba esperando este momento con muchas ansias. Que me encanta esta idea. Creo que todo el mundo habla de las lecturas que ya hizo o de las que está haciendo, pero nunca se habla de esas lecturas pendientes, ¿no? Que a veces pueden ser incómodas porque no sabes en qué momento vas a entrar a ellas. Y bueno, a ver, tengo acá, ¿no? La infancia de Jesús, de Coetzee. Tengo también un libro de Daniel Link, publicado en Ampersand, La lectura, una vida. Una novela de Kazuo Ishiguro, Pálida luz en las colinas. También tengo ganas de leer una novela de Joyce Carol Oates, que es una autora que recién descubrí que me encanta. Carnicero, publicada por Alfaguara. Y en fin, bueno, finalmente voy a decir un chileno, Raúl Zurita, el día más blanco. que bueno, me encantó la portada y no sé, creo que es más prosa, porque he leído poesía de Zurita, ¿no? Pero bueno, el día más blanco. Y harto para hincarle el diente, aunque el concepto pendiente es ambiguo. Quizás por eso también lo utilizo acá, porque pendiente puede ser muy atenta, como también que está ahí arrumbada junto a un sundoku de libros que te acechan, te penan. Y para ir finalizando ya, ¿qué proyectos están trabajando? Y Pues estoy escribiendo una novela que en realidad voy muy lento, que es una novela que creo que empecé a
tramar o a pensar desde hace tiempo. Creo que incluso antes de terminar la otra novela, El lado izquierdo del sol, que se ha ido transformando muy lentamente. Siento que todavía estoy entrando ahí, pero es una novela que tiene que ver un poco con los años 90, tiene que ver con la adolescencia y tiene que ver también con lo distópico. Entonces estoy un poco intentando pensar de una manera un poco más local, porque los libros anteriores son muy internacionales. Entonces estoy pensando un poco como en la ciudad en la que crecí, que es una ciudad industrial, como un poco más gris, realmente como sin una tradición, digamos, literaria como de peso. Y preguntarme cómo puede ser una vida ahí en los años 90. Y al mismo tiempo estoy explorando un poco una idea que también está presente en Encuéntrame afuera, que es como la idea de las vidas paralelas, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con un personaje que está escribiendo para alguien del futuro, ¿no? Como una especie de cápsula del tiempo. Entonces, siento que estoy intentando demasiadas cosas, pero en algún momento saldrá. Quiero, bueno, hacer referencia, ahora sí, para terminar, porque me han quedado dos cosas en el tintero. Una era respecto al estilo, que claro, quizás Okay. puede ser por un poco la tradición, mi tradición de lectura personal, porque ya el mercado editorial es abrumador. Al aspecto que yo accedía como lector, en general los cuentos, o por lo menos los últimos cuentos que he leído, son más breves. Los tuyos destacan también por ser de tener un poco más de aliento. En promedio será una media hora de cuento, de lectura, perdón. Sí. Pero tiene un lenguaje que de repente es muy seco. ¿Cómo logras mantener esa tensión? Al momento de escribir o que escribiste estos cuentos, ¿cómo pensaste línea, formato, estructura, estilo? Bueno, la extensión siento que fue algo que salió muy naturalmente. Nunca se me han dado los cuentos breves. Es curioso porque hay gente que les sale un increíble. No se me da la microficción definitivamente, pero me gusta pensar mucho musicalmente, ¿no? Cómo suena el texto. Una amiga mía me hace burla porque dice que escribo con muchos puntos que siempre estoy cortando, ¿no? Como si fuera un estacato así como un macheteo muy constante. Pero creo que hay distintos niveles, ¿no? Me gusta pensar, claro, está siempre la tensión de la historia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esa intriga tan tradicional. Pero también siento que hay otro tipo de tensión, como a nivel microscópico, que es cómo están conectando estas palabras, ¿no? O sea, cómo el estilo mismo puede ir creando tensión, ¿no? Y cómo el sonido puede ir creando tensión, o cómo los párrafos pueden ir creando tensión, ¿no? Eso creo que es un pensamiento muchísimo más cercano, como hacia el texto, y me gusta eso, ¿no? Como pensar en música, ¿no? Cómo se está escuchando el cuento y en qué momento escuchas algo que te alarma más, ¿no? Aunque sea un par de palabras que te están como lector llevando hacia un punto de tensión, ¿no? Creo que es algo que disfruto mucho hacer, ¿no? Como pensar en el texto de manera más cercana y también un poco escuchar. Creo que siento que eso para mí viene más de la poesía, aunque no soy poeta, pero me gusta mucho leer poesía, ¿no? Y creo que es esa atención con A y esa tensión, ¿no? Para hacer un juego, solo pueden venir de un ejercicio de escritura que está poniendo atención a esa estrechez entre las palabras. Puede sonar un poco frívolo, pero ¿qué tal la experiencia de escucharte como audiolibro? O sea, porque bueno, para mí fue interesante leer, o sea, releer Encuéntrame afuera ahora en formato audiolibro. Me apoyé en ello porque, bueno, no sé si viene al caso dar mis explicaciones o darte mis explicaciones de por qué lo hice. Hay gente bueno, que contraria a los audiolibros, otra gente que los encuentra válidos. Cuando yo era profesor, encontraban que era aberrante que a mis estudiantes yo les diera audiolibros, además de la copia impresa o en digital de los libros. En mi caso, voy a dar la explicación igual.
En mi caso, claro, yo leo de noche, cuando mi guagua duerme, entonces hay momentos en los que uno está desconcentrado, muy cansado, y el audiolibro me ayuda a mantener el ritmo. Yo leo más digital, leo en la Kindle. Pero sí fue muy interesante el ejercicio de escuchar esa voz que, pucha, no tengo el lector en ese momento. O sea, quien lee el libro, no tengo el nombre, pero la voz de él, porque la encontré similar a la tuya. Encontré que creo que le hace bastante justicia, que desde mi idea, desde la ficción que podría hacer de ti como escritor o como lector de tus propios cuentos. En cuanto a la lectura, a las pausas, a los ritmos, a los énfasis, además que es mexicano también, entonces como que uno al tiro hace ahí el nexo, o es cómodo, o es cómodo. No sé, para ti, ¿cómo ha sido ese ejercicio de escuchar tus textos narrados por otros? El lado izquierdo del sol también está en formato audiolibro. Y es rarísimo. Con Encuéntrame afuera yo ni siquiera sabía que iba a haber un audiolibro, ¿no? Y de repente lo encontré y me puse a escucharlo y fue wow, ¿no? Muy interesante. Con el lado izquierdo del sol en realidad lo que hicimos fue un casting de voces. Y la editorial me envió muestras de distintos actores de voz, entonces yo elegí la voz. Pero al final ya escuchar el libro leído por otra persona es raro, pero es lindo al mismo tiempo, ¿no? Siento que es como una interpretación. O sea, esa persona también está interpretando el texto un poco como de manera muy teatral y está tomando el ritmo de otro modo. Entonces, hay momentos en los que digo, bueno, yo lo hubiera leído de otra forma, pero me gusta esa idea de que alguien se haya apropiado, ¿no? Como desde la voz, un texto que yo escuchaba de una manera y que esta persona está leyendo con otro ritmo. A veces sí empata, a veces no. Pero sí, me encantan los audiolibros. Y yo creo que son geniales, aunque no los escucho con frecuencia. Ahora sí, gracias, Cristiana, un placer esta entrevista y nada, un placer tenerte en esta pequeña casa digital después de tantos años, y perdóname por no haberlo hecho antes también. No, al contrario, muchas gracias a ti y qué bueno que pudimos concretarlo y bueno, encantado cuando se ofrezca. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau. Chao, abrazo. Esto fue Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros por Matías Fuentes.